Bueno, entonces, lo que decía, tenemos para charlar varias cosas hoy. Acá hicimos el punteo, pero con esto ya terminamos la unidad 4. Y una de las primeras cosas que me gustaría que charlemos es otras unidades de superficie. Nosotros la clase pasada habíamos charlado brevemente, vale, dimos un buen tiempo a hablar al final de la clase, no sé si lo recuerdan, voy a traer el último pizarrón que habíamos hecho. El último pizarrón que habíamos hecho de la clase pasada era este de acá, ¿sí? Donde nosotros nos preguntábamos, eh, está muy chiquito, eh, por ejemplo, si teníamos un metro cuadrado, ¿a cuántos decímetros cuadrados equivalía? ¿Sí? Y ahí vimos que, en primer lugar, parecía raro hacer la conversión de unidades de este tipo, pero lo que nos dimos cuenta fue que si teníamos un metro cuadrado, podría ser el área de una superficie de un cuadrado. El área nosotros era una cuenta, nosotros definíamos eso, no era que tenía que salir de la intuición. Teníamos un cuadrado y si hacíamos la cuenta de lado por lado, en ese caso, bueno, en este particular mide un metro cada lado. Y ahí vemos que cada metro sabíamos que era equivalente a 10 decímetros, que era 10 de la unidad anterior. Bueno, y 10 por 10 nos da 100, ¿no? Y decímetro por decímetro es lo mismo que con el metro por metro nos va a quedar elevado a la 2, decímetro cuadrado. Y esto primero que notamos fue que, bueno, del metro cuadrado al decímetro cuadrado, que es la unidad más chiquita, la primera unidad más chiquita que tiene a la derecha, el metro cuadrado, hay un salto de a 100. O sea, necesito juntar 100 decímetros cuadrados para tener recién un metro cuadrado. En cambio, en la escala normal que teníamos de distancia, o las unidades de distancia normales, el saltito entre metro y decímetro era de 10 nada más. Bueno, entonces, esto fue lo que habíamos notado la vez pasada y nos hicimos preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿a cuánto equivalía 10 hectómetros cuadrados en kilómetro cuadrado? Y habíamos construido un procedimiento que siempre seguíamos, que, que lo hicimos para tratar de resumir, ¿no? La conversión de unidades de una a otra. Y habíamos dicho que teníamos que mirar dos cosas. Si estamos yendo de una unidad más grande a una más chica o si estamos yendo de una más chica a una más grande. Primero que nada, una vez que reconocemos de dónde a dónde queremos ir, podíamos resumir la cuenta en o multiplicar muchas veces por 10 o dividir muchas veces por 10. Bueno, en este caso, como teníamos que ir de... La pregunta decía, ¿a cuánto equivale 10 hectómetros cuadrados en kilómetros cuadrados? Tenemos que ir de hectómetro a kilómetro. Nosotros tenemos esto en hectómetro. Y al ir a kilómetro cuadrado estaríamos yendo a una unidad más grande, ¿no? Bueno, en base a la regla que habíamos construido la clase pasada, estábamos transformando en una unidad más pequeña, más grande. Entonces teníamos que dividir. ¿Cuántas veces? Bueno, hay un solo salto, ¿sí? Entre hectómetro y kilómetro hay un solo salto. Entonces dividimos una única vez por 100. Si yo hubiese tenido, no sé, desde decímetro cuadrado hasta kilómetro cuadrado, ¿cuántos saltos había? Y yo tenía que contar, ¿no? Tendría que haber dicho, tengo uno, 2, 3, 4. Entonces tendría que haber dividido por 100 cuatro veces. Bueno, no era nuestro caso. La cuenta que nos quedó para hacer era a esos 10 hectómetros que teníamos, los dividimos por 100. Eso nos dio 0,1. ¿Sí? Y acá tenemos el resultado o la equivalencia entre, entre ambos. Bueno, eso a modo recordatorio de qué fue lo que hicimos
en los últimos momentos de la clase pasada, donde introdujimos estas unidades de área de superficie. Bueno, ¿hay alguna otra unidad de área de superficie? Por ejemplo, acá tenemos kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado. Ven que tenemos muchas. Son las mismas que teníamos antes, solo que ahora están elevadas a la 2, porque están involucrando una multiplicación en general, no siempre, pero en general una multiplicación entre dos magnitudes, ¿no? Entre dos números. Y entonces sí, hay otra, como les adelantaba a los que estaban esperando antes de que arranque la clase, hay otra, hay otra unidad que nos va a interesar hablar, que es la siguiente. Hay otra unidad de área de superficie, la hectárea. Una hectárea lo abreviamos de la siguiente forma. Decimos 1HA. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven HA, no es hectómetro, es hectárea. Y esto equivale a el área de una cuadra de 100 metros. ¿Sí? Esto es lo que llamamos una hectárea. Entonces, de paso nos viene bien para recuperar cómo calcular esto, ¿no? Dame un momentito. Ahí va. Bueno, el área de una cuadra de 100 metros, si nosotros teníamos una cuadra o un cuadrado de 100 metros de lado, ¿cómo hacíamos para calcular el área de esta superficie? ¿Qué era lo que hacíamos? Teníamos varias formulitas que habíamos presentado la clase pasada, y la del cuadrado era el caso más sencillo, ¿no? Teníamos que hacer lado por lado. En este caso, cada lado mide 100. Entonces tenemos que hacer 100 metros por 100 metros. ¿Y esto cuánto nos da? Bueno, había un pequeño truquito si uno quiere después multiplicar rápido o dividir rápido por números como 10, 100, como 1000, múltiplos de 10. Y involucra, por ejemplo, en este caso, al multiplicar por 100, simplemente añadir dos ceros. Por favor, siempre verifíquenlo con la calculadora o háganlo si quieren a mano, pero el resultado nos daría 100, el original que tenía, y le añado dos ceros más. Entonces esto nos da 10.000 metros. Acá lo tengo elevado a la 2, ¿no? Tengo metro por metro. Metro cuadrado. Entonces una hectárea equivale a esto que ven acá. ¿Sí? Una hectárea van a ser 10.000 metros cuadrados. Y para esto me parece pertinente traer un ejercicio de trabajo práctico, donde nos preguntan algo parecido, que eh, involucra justamente hablar de hectáreas, como para que veamos cómo usaríamos esto, ¿no? Esta información que tenemos acá. Es la pregunta 3, justamente. Ahora lo hacemos. Nos dicen, esto es la pregunta 3 del trabajo 4. Una cancha mide 120 metros de largo por 90 metros de ancho. Nos preguntan cuál es su superficie en hectáreas. Bueno, yo veo que dice 120 por 90 metros, ¿no? Y nosotros habíamos dicho que una hectárea era una cuadra de 100 por 100. Bueno, deberá estar cerca de una hectárea, ¿no? Porque es 120 pero por 90. Quizás va a ser un poquito más que una hectárea. Pero no podría ocurrir, ¿no? Que sean 108 hectáreas.
Eso ya se ve porque estaríamos diciendo una... Sería muy raro que si mide 120 por 90, que es casi 100%, que nos dé 108 hectáreas. Si ya una sola hectárea era una cancha o una cuadra de 100%. Entonces ya una primera intuición podemos tener que este de acá es medio raro, si quieren. Este de acá, que nos dé muchísimo menos que una hectárea, también me sonaría raro. Y este que dice 10 hectáreas, medio que también, ¿no? Porque dijimos, bueno, tendrá que ser alrededor de una hectárea. Acá me están diciendo que son 10. Bueno, pero como todavía no sé con certeza, lo dejo pasar. Este ya no es un número tan raro, supongo yo. Es un poco más de una hectárea, pero sigue siendo 10 veces una hectárea. No sé. Entonces, los que sí definitivamente por ahí nos van a resultar muy raros son estos dos de acá. Pero bueno, más allá de si nos parece raro o no para descartar y elegir al azar, podemos hacer la cuenta. ¿Cómo hacemos la cuenta? Calculando el área, ¿sí? Acá nos dicen que era una cancha que es rectangular, ¿no? Mide 120 por 90. Me dicen que mide 120 metros por 90 metros. Bueno, entonces el área de todo esto va a ser lo que llamábamos base por altura, ¿no? En este caso el 120 por 90. Pueden llamar base y altura a cualquiera de estos dos. Va a ser 120 metros por 90 metros. ¿Y esto cuánto nos da? Si hacemos 1203, 108.000, no, 10.800, ¿puede ser? Lo hice rápido en la cabeza, verifiquémoslo por las dudas. Voy a usar la calculadora. Sí, 10.800. Bien, gracias por confirmar los que están ahí en el chat siguiendo a la par con las cuentitas. Bueno, entonces, sabemos que el área de este rectángulo va a ser de 10.800 metros cuadrados. Bueno, pero nosotros a este monto de 10.800 lo queremos separar o distribuir en paquetes que sean de a 10.000 metros cuadrados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque cada uno de esos paquetitos de 10.000 metros cuadrados sería una hectárea. Y esta idea de distribuir en paquetitos de a 10.000, ¿a qué operación les hace acordar? Si uno quiere distribuir en igual cantidad algo, ¿a qué operación le hace acordar? Si yo quisiera distribuir 10 cajas entre 10 personas, ¿qué operación usan? División, ¿no? Ahí lo propone Melanie. Bueno, acá va a ser exactamente lo mismo. Nuestra idea va a ser a este monto de metros cuadrados, lo vamos a querer distribuir en montos de 10.000 metros cuadrados. Entonces ahí tenemos que aplicar la división. Entonces a 10.800 metros cuadrados lo queremos distribuir en paquetes de 10.000 para saber efectivamente cuántos grupitos de 10.000 nos quedan, porque cada grupito de 10.000 era una hectárea, ¿sí? Y esto nos va a dar 1,08. Por favor, verifíquenlo con la calculadora. Pero bueno, no, nos debería dar esto, ¿sí? Bueno, y si uno quisiera ser más exquisito, puede decir que acá también estos son los 10.000 metros cuadrados, ¿no? Que teníamos. Y el resultado nos está dando en hectáreas, ¿sí? Nosotros teníamos la equivalencia, recuerden, al
inicio del pizarrón de que esto de acá, estos 10.000 metros cuadrados, eran una hectárea. Estábamos distribuyéndolo en grupitos de una hectárea. Verifiquen igual, por favor, que da... Veo a alguien que ya escribió sí, que ya nos dio 1,08. Verifíquenlo siempre, por favor. Sé que son muchos ceros, así que hay que introducir despacio la cuenta en la calculadora. Pero bueno, este creo que sí aparecía entre las opciones, ¿no? Este de acá era. Y que tenía sentido con lo que estábamos charlando al principio de la intuición, ¿no? Porque yo digo, si es el área de una cuadra, que es de 100%, bueno, si yo tengo una cuadra o una cancha que es de 120 por 90, tendría que estar cerca dentro de todo, ¿no? De ser la misma área. Ahora no va a estar en un cuadrado, va a estar ensanchada en un lado o achatada en el otro, ¿no? No se estaría formando un rectángulo. No debería escaparse mucho. No nos dio 108, ¿no? Bueno, entonces esta era la opción correcta. Bueno, entonces nos pueden llegar a aparecer ejercicios de este estilo, donde se hable de hectáreas, donde se nos pida convertir unidades de área de superficie de las comunes, que eran las que estábamos viendo en este pizarrón de acá. ¿Sí? Recuerden que ahí teníamos el procedimiento también de siempre, de decido si estoy yendo de más grande a más chico o al revés, y cuántos saltos hay entre cada unidad, y con eso siempre iba a saber ya en modo automático casi que cómo hacer la conversión. Y bueno, eso por un lado. Ahora, uno podría continuar ampliando, ¿no? Podría decir, si tuvimos largo por ancho, yo también podría multiplicar ahora por profundidad o por altura, ¿no? Y ahí tengo justamente estas unidades que van a ser llamadas de volumen. Y en este caso, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, un cubo, voy a tratar de dibujar lo mejor que pueda. Tenemos un cubo que mida, por ejemplo, acá 1 metro. Que mida, por ejemplo, acá 1 metro. Y que mida, por ejemplo, acá 1 metro. ¿Sí? Cuando hacemos el largo por el ancho por el alto, ahí tenemos lo que se llama el volumen, ¿no? No digo que esto salga de la intuición, es lo que nosotros llamamos volumen de un cubo a 2 puntos largo por, lo voy a resumir así, en largo por ancho por alto. Y en este caso, bueno, nuestra cuenta cuánto iba a dar. Tenemos 1 metro por 1 metro por 1 metro. Bueno, 1 por 1 me da 1. Pero ahora, metro por metro, hasta acá tenía metro cuadrado. Y si multiplico una vez más por metro, me va a quedar metro cúbico. ¿Sí? Entonces, lo que me gustaría ver es lo mismo que antes. Recuerdan que en la primera parte de la clase de hoy recuperamos lo de unidades de área de superficie. Y lo primero que habíamos hecho fue algo de este estilo. Preguntarnos a cuánto equivale 1 metro, en este caso era cuadrado, en la unidad anterior, en la más chiquita anterior. En este caso decímetro cuadrado. Y vimos que el salto ahora entre cada unidad era de a 100, en el caso de área de superficie. Bueno, ¿cuánto será el salto en unidades de volumen?
Porque el salto que había en las unidades normales de distancia de una a otra era un salto de A10. Bueno, en el salto de acá de las unidades de área de superficie, de una unidad a otra unidad es de A100. ¿Se atreven a decir cuánto deberá ser el salto acá entre cada unidad? Lo podemos. Está ahí escrito, falta terminar de escribirlo. Sí, uno diría, bueno, si voy 10, después 100, lo más intuitivo quizás es que ahora sea 1000, ¿no? Bueno, más aún, quiero que lo terminemos de ver por qué. Si acá tenemos un metro, nosotros sabíamos, por la definición que nosotros dábamos de estas unidades, esto no sale de la intuición, nosotros las construimos así. Sabíamos que cada una de estas equivale a cuánto, a 10 decímetros, ¿no? Y lo mismo con esta de acá. Y lo mismo con esta de acá. Ah, bueno, entonces, ¿qué cuenta me quedaba en realidad? Tengo que hacer 10 por 10 por 10. 10 por 10 me da 100. Y por 10 más me da 1000. Decímetro por decímetro me da decímetro cuadrado. Y por decímetro nuevamente, decímetro cúbico. Entonces fíjense que lo que obtuvimos es que un metro cúbico es equivalente a 1000 de la unidad anterior. ¿Sí? Porque recuerden que nosotros teníamos las unidades estas ordenadas de cierta forma. Ahora traigo la tablita. A ver si la puedo traer sin que esté toda marcada. A ver si la tengo acá en el pizarrón de la clase anterior en algún lado más limpia. Acá. Ahora les traigo la tablita y hacemos nuestra nueva escala. Entonces ahora nosotros vamos a tener algo parecido, pero lo que vamos a tener con nuestra nueva tabla de unidades de volumen. Ahora la unidad principal no va a ser el metro, va a ser el metro cúbico. Y vamos a ver que estos números que hay acá abajo los ignoramos, no nos van a interesar, son de la tabla vieja. Ahora nuestra nueva tabla va a tener todas unidades que sean de volumen. Y lo que vemos es que va a haber saltos de una a otra, pero de 1000 ahora, ¿no? Para pasar a la siguiente unidad voy a necesitar juntar 1000 de la unidad anterior. O sea, cada salto va a ser de 1000. ¿Sí? El procedimiento es el mismo. Para convertir las unidades, el procedimiento va a ser el mismo que habíamos resumido para las otras dos, para las de distancia normal y para de área de superficie. Va a ser el mismo, tenemos que elegir de dónde a dónde queremos ir, ¿sí? Si de más chico a más grande o de más grande a más chico. eh, y después tenemos que contar la cantidad de saltos que pegamos. Hagamos un ejemplo. ¿A cuántos decímetros cúbicos? Ahora le pongo un 3 chiquito arriba. ¿A cuántos decímetros cúbicos equivale? Vamos a decir 4 decámetro cúbico. Ahora le pongo el 3 chiquito acá arriba. Ahí va. Entonces, nosotros queremos partir de decámetro cúbico, que está justo marcado acá, y queremos llegar a decímetro cúbico, que decímetro cúbico está acá. Tengo que ir para allá. Si nosotros nos dan decámetros cúbicos, queremos saber
su equivalente en decímetro cúbico. Entonces lo primero que reconocemos es que estamos convirtiendo de, entre comillas, esto es lenguaje informal, ¿sí? Estamos convirtiendo de más grande a más pequeño, ¿sí? Y en ese caso, cuando era de más grande a más pequeño, también traigo lo que habíamos charlado la vez pasada. Habíamos hecho una especie de resumen para convertir unidades, que era el siguiente. Habíamos concluido esto con lo que habíamos construido juntos, lo que habíamos observado. Era que si uno quería convertir de unidad más grande a más pequeña, multiplicaba por 10. Bueno, ahora va a ser por 1000, ¿no? En vez de por 10, va a ser por 1000. Y acá, en vez de también por 10, sería por 1000. Si estábamos en unidades de volumen, pasaba esto, los saltos eran de a 1000. Bueno, pero ¿estamos en el caso que está recuadrado de más pequeño a más grande o estamos en el primero? Acá yo veo que es de más grande a más pequeño. Más grande a más pequeño sería el primero. Me quedó marcado del pizarrón anterior. Sería este de acá el nuestro, ¿sí? Entonces lo que dice es que tenemos que multiplicar, ¿sí? Por 1000 ahora. Y según la cantidad de saltos. Bueno, si yo quiero ir de decámetro cúbico a decímetro cúbico, ¿cuántos saltos tuve que hacer? Tuve que hacer este de acá y tuve que hacer este de acá. ¿Cuántos saltos identifico? Identifiqué 2, ¿sí? Esto por un lado. Hay 2 saltos. Entonces, multiplico por 1000 2 veces. Y eso hacemos, ¿sí? Al multiplicar por 1000 2 veces a este número, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 4 por 1000 por 1000. Y esto nos da, si hacemos la cuenta, tendría que poner muchos ceros. Voy a poner al 4 y le voy a ir añadiendo ceros. Tengo que añadir 3 y 3. En total voy a tener que añadir 6, ¿no? Obviamente, por favor, verifíquenlo con la calculadora. Yo siempre lo verifico por las dudas. 4 por 1000 por 1000. Esto me da exactamente 4 millones. El truco, como les decía, para multiplicar o dividir por 10, involucra añadir o sacar ceros, ¿sí? Según la cantidad de ceros que tenga el número que hablamos. En este caso 1000 tiene 3 ceros. Bueno, todos esos trucos, si quieren invocarlos y usarlos rápido, úsenlos, pero sepan que también podemos pifiarle. Entonces, si quieren hacer el truco, háganlo despacio. Y si no, podemos recurrir directamente a la calculadora en este caso. A nadie creo que le vaya a gustar mucho la idea de sumar 1000 veces el número 4, pero sí me agrada la idea de sumar 4 veces el número 1000, ¿no? 4 veces el número 1000 me da 4000. Y si ahora tengo que sumar 1000 veces ese número 4000, bueno, ahí ya es un lío. Pero bueno, hacerse se puede hacer. Con la multiplicación normal que ustedes conocen también. Bueno, entonces lo que concluimos de acá es que 4 decámetros cúbicos van a equivaler a 4 millones, una locura, de decímetros cúbicos. Pero recuerden que tiene sentido acá, pero ¿por qué? Porque estamos hablando de unidades de volumen, ¿sí? Es simplemente eso. Podríamos hacer otro ejemplo, si quieren, del trabajo práctico y de paso nos va a servir para recuperar lo que les quería mostrar ahora en la siguiente pizarra, los litros.
Porque cuando uno agarra una botella, por ejemplo, no sé si tienen alguna botellita a mano, yo tengo esta de agua. Acá yo veo que dice al borde, contenido neto 750 mililitros o ml. ¿Sí? Entonces, nosotros también vamos a tener situaciones donde podamos hablar de un volumen. ¿Sí? Justamente en la botellita nosotros podemos ver que hay un espacio interior, si quieren, de la botellita que está siendo ocupado por agua, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta unidad de volumen, estaríamos hablando, si quieren, de la capacidad que tiene interna, entre comillas, de almacenar, en este caso, por ejemplo, agua. Y tiene sentido pensarlo en mililitros acá, ¿no? No tiene sentido pensarlo en metros cúbicos. Se ve por qué, ¿no? Estamos hablando de litros de agua, bueno, tiene sentido para una botella. Pero hay una conversión entre una y otra. Hay una conversión entre lo que llamamos litros de agua. Hay una equivalencia entre litros de agua y las unidades de volumen que charlamos. Puntos. Un litro es igual a un decímetro cúbico. Si mal no recuerdo, ahora lo verifico, pero esa es la equivalencia. ¿Sí? En la unidad justamente lo tienen. Quiero mostrarles que aparece también en el material de estudio, no es que no está. Justamente, si en el trabajo les preguntamos sobre, em, si les preguntamos sobre cuántos litros ocupan o cuántos litros tiene tal cosa, en algún lado va a estar justamente la definición, si quieren. Tendría que estar bien al final. Ahora les comparto. Pasamos por las de medición, de área de superficie. Continúan con eso. Y lo estoy buscando así saben dónde está. En volumen, bueno, en la sección justamente de volumen y capacidad. Acá lo tienen. Aparece nuestra tabla incluso con las nuevas unidades. Se las quería traer ya que está hecha. Aparece esta tabla en el material de estudio, donde tenemos como unidad principal al litro. Entonces, va a pasar lo mismo para toda nueva unidad que nosotros estemos trabajando casi, donde vamos a estar definiendo una unidad principal y en base a eso los múltiplos o los submúltiplos. Bueno, me acordaba bien la equivalencia del litro con el decímetro cúbico, pero para responder nuestra pregunta que tenemos acá del trabajo práctico, no hace falta meterse con decalitros, hectolitros, kilolitros. Nos va a interesar justamente con lo de las botellas también, ¿no? ¿Qué unidad estaba marcada acá? Estaba mililitro. Yo veo mililitro acá, ¿sí? Y yo veo litro acá. Entonces, hay unidades que no son muy comúnmente usadas, como por ejemplo decilitro o centilitro, ¿no? Uno comúnmente escucha o litro o mililitro. Y ahí lo deja. Bueno, en nuestro caso, ¿qué nos dice este ejercicio? Tenemos que un tanque se llena con 45 bidones de agua, de 20 litros cada uno. Y luego se agregan 3.500 mililitros más. Y la pregunta que nos hacen es cuál es el volumen total de agua en litros. Bueno, antes de hacer cualquier cuenta,
Mi pregunta sería, ¿cómo harían para eh, saber la cantidad total? ¿Qué camino elegirían? Más allá de la cuenta que haya que quizás hacer, ¿qué harían para saberlo? ¿Qué querrían hacer con estas cantidades? Hola, buenas tardes, profe. Recién lo estoy escuchando. ¿Puede ser una multiplicación En este caso multiplicaríamos 45 por quién. por 20? ¿Y por qué querés multiplicar 45 por 20? No sé, se me ocurrió, profe. Te soy sincero. Pero, ¿qué estarías obteniendo al multiplicar 45 por esos 20 litros? Estás diciendo, tengo 45 veces 20. Tengo Ya, 45 veces 20 litros. Estarías claro, sí, sumando, sí. estarías sumando de fondo todos esos litros. O sea, estaríamos de fondo queriendo abreviar una suma larga, ¿no? Bueno, está perfecto. Porque uno quiere sumar todos esos bidones, que es lo que le está metiendo al tanque, y encima después dicen que hay que añadirle un poquito más, ¿no? Y se agregan luego, dice, 3.500 mililitros más. Entonces la idea del compañero está perfecto. Después de multiplicar 45 por 20, habría que añadir ese cachito extra de acá del costado. Ahí lo marco. Este cachito de acá. Bueno, 45 bidones por 20 litros. Esto nos debería dar 900. Por las dudas, verifíquenlo, por favor. Yo siempre lo verifico a pesar de que lo hago con la cabeza. Sí, nos da 900, bien. Esto nos da 200 qué. 900 qué. Estos son 900 litros, ¿no? 900 litros. Porque acá no nos olvidemos, este 45 tenía una L de litro. Lo tenemos 20 veces. Bueno, 900, estos son los de los tanques, los de los bidones de agua, perdón. Bidón. Sí. Bueno, yo veo que me preguntan que el volumen total lo tengo que expresar en litros. 4.000 litros. 4.000. Yo escuché un 4.000 litros. ¿Dónde está el 4.000 litros que dice el compañero? 44.000. ¿44.000? Sí, 44.000. Voy calculando así nomás, al aire. ¿Pero 44.000 litros? Porque si Nosotros acá ya hicimos 45 por 20, nos dio 900. 900, perdón, no, serían, ay, 4.500 litros. No, ¿De a dónde ver. sale el 4.500 que decís? No, no sé, lo estoy calculando, profe, así fríamente, no, estoy tirando una cifra por tirar nomás, no, La es cuenta lo que de 45 se por va 20 dando. ya nos dio 900. Sí. Hasta ahí frenamos. Y ahí decimos, acá tengo lo de los bidones. Mm. Lo que sí falta añadir ahora son los 3.500 mililitros. O sea, ahora lo único que nos falta preguntarnos es esto cuánto es en litros, ¿no? ¿Cuánto es 3.500 mililitros en litros? Ya tenemos la cantidad de los bidones, ya está. Y esto de acá, estos 3.500 mililitros. ¿A cuánto equivale en litros? Esto es lo que nos falta saber. ¿Sí? Bueno, yo sé, según esta tabla de equivalencias que vemos acá, que yo tengo que juntar 1.000 mililitros para tener recién un litro, ¿no? Lo mismo que uno sabe de por ahí las botellas. Si uno tiene, esta justo no llega, esta dice 750 mililitros. Si yo tuviese 1.000 mililitros, ya tengo un litro. Bueno, por otro lado entonces decimos un litro son 1.000 mililitros. ¿Sí? Y esto ya creo que nos va a destrabar el problema. ¿Por qué lo digo? Porque acá tenemos 3.500 mililitros. Y pregunta, gente, si yo distribuyo a estos 3.500 mililitros en igual cantidad, en grupitos de igual cantidad de a 1.000, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? De distribuirlos en grupitos de igual cantidad de a 1.000.
porque cada uno de ellos va a ser un litro. ¿A qué operación les hace recordar? Ya veo en el chat que escribieron varios el resultado, pero ¿a qué operación les hace acordar esta idea de distribuir en varios grupitos de a 1000? ¿A qué operación? Si uno quiere distribuir en igual cantidad, en grupitos de a 1000. ¿A qué operación nos hace acordar eso? Como lo de las cajas. Yo tenía 10 cajas para 5 personas. ¿Qué operación uso para saber cuánto le doy a cada uno? Ahí me lo pone en mayúscula, Lorena. Divido. Bueno, no se enoje. No sé si pone mayúscula porque está enojada. Pero bueno, sí, tal cual. Al dividir por 1000, estamos distribuyendo en grupitos de a 1000. ¿Sí? Entonces, si hacemos, lo voy a hacer acá a un costado, 3500 dividido 1000, esto me da, como bien decían las compañeras en el chat, 3,5. ¿Sí? Entonces ahora sí sabemos cuánto va acá. Esto es 3,5 litros. Bueno, pero profe, no me gusta mucho esto a mí. Uno puede decir, no me agrada la verdad hacerlo de dividir por 1000 porque me marea, me confunde. ¿Puedo usarlo de antes, de más chico a más grande, de más grande a más chico y según la cantidad de saltos? Sí, porque nosotros queríamos pasar de mililitro a litro. ¿Y cuántos saltos tengo? Tengo uno, dos, tres saltos. Hay tres saltos. Y los saltos acaban a ser de a 10. ¿Sí? Entonces estamos yendo de más chico a más grande. Tengo que dividir por 10 tres veces. Pero dividir por 10 tres veces justo coincide con haber dividido por 1000, que es lo que hicimos nosotros. Entonces el camino de antes lo pueden seguir usando si quieren. En esta nueva tabla ya nos ubicamos y dijimos queremos convertir de mililitro a litro. Bueno, yo sé que tengo que hacer tres saltos. Estas unidades de litro particularmente no pegan de a 1000 el salto. Las unidades estas de litros pegan el salto de a 10. Son más amigables si quieren en el sentido de hacer las cuentas. Bueno, entonces íbamos a llegar al mismo resultado, ¿sí? Si seguíamos este camino. Dividía 3 veces por 10 al número que teníamos nosotros, que cuánto era, era 3500. Entonces, lo escribo también para que vean que nos da lo mismo. Dividido 10, dividido 10, dividido 10. Esto nos iba a dar exactamente 3,5 también. Verifíquenlo si quieren, así se terminan de convencer de que ambos caminos nos daban lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces sabemos que a 900 litros de los bidones hay que sumarle esos 3500 mililitros más, que equivalían a 3,5 litros. Entonces, el resultado creo que lo podemos ver acá, ¿no? 903,5 será la suma de estos dos. 903,5 litros. Entre los dos sumamos eso. ¿Sí? En mi caso, está marcado como la primera opción. Ustedes lo pueden tener en otro orden. ¿Sí? A mí, por ejemplo, la opción A, la opción de 903,5 me aparece acá. A ustedes les podría aparecer abajo de todo. Entonces, tengan ese cuidado nada más. ¿Sí? Ya entre todos resolvimos que era esto. Así que busquen ese número. Más que marcar la opción A. Por favor. Pero bueno, vieron que para este ejercicio eh, necesitábamos hablar de esta nueva unidad que era de litros. Al mismo tiempo necesitábamos
organizarnos primero la estrategia. Adrián nos había planteado de multiplicar. Y yo eché una mano diciendo, bueno, está bien, tenemos que multiplicar para saber la cantidad total de los bidones. No nos olvidemos nada más al final añadir esos 3.500 mililitros más. Uno, si después está, entre comillas, canchero con multiplicar, dividir por 10, bueno, puede abreviarse cuentas. Yo por ahí les recomiendo para los del trabajo práctico, traten de no abreviar las cuentas. ¿Sí? Si tenemos que dividir por 10 tres veces, dividimos por 10 tres veces. Eh, Así nos aseguramos de que está perfecto. Bien, entonces, esto es lo más raro que les puede llegar a parecer, ¿sí? En el trabajo práctico del sistema métrico que sea con unidades de volumen, cuando tengan que encima añadir la conversión con litros, ¿sí? No hay mucho de esto, pero sepan que hay, ¿sí? Así que está bueno que podamos pasar de las unidades convencionales de volumen a estas que son más comúnmente usadas, que son las de los litros. Y recuerden que esa equivalencia que está ahí abajo es con litro de agua. Justamente después habrá otra equivalencia con líquidos que por ahí sean más espesos. Entonces, el sistema métrico tiene un montón de unidades eh, que tienen cada una conversiones distintas. Si ustedes quieren después buscar para saber más en detalle, hay tablas y tablas y tablas de conversiones de unidades porque hay un montón, ¿sí? Las que nosotros trabajamos acá en adultos en matemática A, y bueno, en general en matemática de adultos, son pocas, ¿sí? Son las de distancia, donde teníamos el metro con los múltiplos y submúltiplos, tenemos las de área de superficie, las de volumen, después ahora tenemos esta también de volumen que son los litros, ahora vamos a charlar un rato de las unidades de peso, y no nos metemos con las unidades de tiempo, por ejemplo, que como unidad base tiene al segundo. Pero bueno, eh, más que eso no vamos a tratar en esta última unidad. Sepan igual que hay un montón más de unidades que miden cosas como por ejemplo intensidad de corriente, caudales, bueno, vaya y pase, ¿no? Hay una infinidad de unidades. Por ejemplo, algo más práctico. Si yo quisiera medir la distancia que hay de acá a la galaxia más cercana, usaría kilómetros para medir la distancia desde acá, desde el planeta Tierra hasta la galaxia más cercana. ¿Qué creen? Y un poco complicado, ¿no? Sería un número muy, muy, muy grande. Bueno, dependiendo del contexto, vamos a usar distintas unidades. En el caso de unidades astronómicamente grandes, ya justamente se pasa a hablar en otros términos. Se empieza a hablar, por ejemplo, en años luz, que es el tiempo que es el recorrido o la distancia que recorre una onda de luz, ¿sí? En un año. Bueno, y solo para que tengan un poco más de contexto, eh, la velocidad de la luz, si mal no recuerdo, es de 300.000 metros por segundo. 300.000 metros por segundo. Bueno, imagínense la cantidad que recorre en un año. Entonces, si lo queríamos hacer en kilómetros, sí, iba a ser un número muy, muy grande. ¿Sí? Bueno, no nos metemos igual con ese tipo de cálculo, pero sepan que existen un montón de otras unidades. También tienen las conversiones si las quieren buscar, están disponibles. Pero bueno, ahora continuamos con esto. Em, la unidad que sí nos falta charlar son las de peso. Y de la misma forma, ¿sí? Vamos a tener ahora para peso una tabla parecida que lo voy a traer acá también del material de estudio. Y donde nuestra unidad principal, creo que todos la conocen, es el gramo. Por ahí uno pensaba que la unidad principal era el kilogramo, pero justamente acá estábamos viendo que esa sería un múltiplo, ¿no? Siempre los que eran kilo metro, por ejemplo, kilómetro cuadrado, kilómetro cúbico,
kililitro, si quieren, eran los múltiplos. Pero ven que la idea es exactamente la misma que antes. Vamos a estar pegando saltos de a 10 en el caso de las unidades de peso. ¿Sí? Tenemos saltos de a 10. Y justamente me gustaría que lo encaremos directamente. Bueno, y hay una equivalencia más, que es de tonelada. No solo están estas, obviamente que hay otras más extravagantes, como también teníamos para área de superficie. Tenemos, o los litros para las de volumen. También tenemos eh, para las de peso, tenemos esta unidad que es la tonelada. Una tonelada equivale a, si alguien quizás lo conoce por los vehículos, ¿no? Es por ahí más comúnmente usada ahí. Si mal no recuerdo, son 1000 kilos. En el material de estudio, de hecho, también lo tienen. Sí, ahí justo lo miré, son 1000 kilos exactamente. Esta tiene más sentido, como les decía, en autos, ¿no? O en camiones, o en, eh, no sé, peso de animales que sean muy grandes, como por ejemplo un elefante. Ahí sí, por ahí tiene sentido hablar en toneladas. O cuando uno compra mucho material, o cuando compra, eh, cuando tiene un campo y está pensando en cuánto fue su cosecha, bueno, ahí probablemente hable cuánto pesa o cuánto obtuvo de la cosecha, por ejemplo, de maíz, trigo o lo que fuera, y ahí va a hablar en toneladas probablemente. Eh, pero bueno, vamos a encarar con alguno de los ejercicios del trabajo 4 para ver si es más de lo mismo, si cambia algo. Van a ver que es más de lo mismo. ¿Sí? Dame un momentito. Sí, vamos a hacer este. Vamos a hacer la pregunta 2. Pregunta 2 de el trabajo práctico. Esto ahora lo digo al final. Fíjense, nos ponen ante una situación donde se desea comprar para un negocio 25 paquetes de arroz, de 500 gramos cada uno. Vieron que los paquetes de arroz suelen venir de medio kilo. Bueno, hay algunos que también son de 1 kilo. Pero bueno, 500 gramos ya estamos reconociendo es la mitad de 1 kilo, ¿no? Fíjense que con la tabla que teníamos en el pizarrón anterior decía, ahí lo traigo, que para 1 kilo necesitábamos 1000 gramos. Bueno, si tenemos 500 vamos a tener la mitad. Bueno, entonces, eh, ¿qué tenemos acá? 15 latas de atún, de 150 gramos cada una, 15 arvejas, o 15 latas de arvejas, de 250 gramos cada una, y 20 paquetes de yerba de 1,5 kilos cada uno. ¿Cuál es el peso total de la compra esta en kilogramos? Bueno, antes que hacer cualquier cuenta, me gustaría escuchar qué estrategia usarían. ¿Qué harían ustedes para saber el peso total? Nos dicen que tenemos un grupo de productos por ahí, otro por acá. ¿Qué haríamos? Es parecido al del bidón, ¿no? La estrategia. Me da el pulgar arriba al compañero. Pero ¿qué haríamos entonces? Tenemos que considerar de los paquetes de arroz. ¿Cómo sé cuánto pesan todos los paquetes de arroz? ¿Qué cuenta haría?
Me dicen que tengo 25 paquetes y cada uno pesa 500. Bueno, Esther nos propone 25 multiplicado por 500. Yo hice, lo achiqué, profe. O sea, 25 multiplico por 5 puede ser. ¿Y después qué? Y después, bueno, me daría 125, así que me daría, si lo voy sumando con cero, me daría un poco más, calculo. No sé por qué, pero me dio eso. O sea, Es lo que pensé. estamos de acuerdo que 25 por 500 o 25 veces 500 sería sumar todos los gramos, ¿no? Hasta ahí sí creo. Exacto. Pero lo que propone Adrián es algo parecido. Lo que propone Adrián es algo del siguiente estilo. Y esto está bueno que surja. Lo que dice Adrián es, si quiero hacer 25 por 500, yo lo podría, y corríjame Adrián si no es esto lo que pensabas, yo lo que podría hacer es, bueno, a 25 lo podría multiplicar por 5 y después lo corrijo con los ceros que me falten. Bueno, ¿cómo se escribe en realidad ese proceso que el compañero está diciendo? Se escribe así. El corregir con los ceros que me faltan es separar al 500 en 5%. ¿Sí? Esto es lo que está haciendo el compañero. Nos va a dar lo mismo. Acá el compañero dijo esto me dio 125. Y al corregirlo con la cantidad de ceros que me faltan, entre comillas corregirlo, esto me da 125 con dos ceros más. Bueno, esto es 12.500. Está perfecto lo que dice el compañero, ¿sí? Es un truco que uno siempre usa, quizás de manera inconsciente, desde hace mucho, y no sabe por qué era válido o por qué servía. Bueno, tiene que ver con que al 500 lo están escribiendo como 5%, ¿sí? Y uno puede, al multiplicar tres números, elegir el orden en el que los multiplica, ¿sí? No es necesario hacer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Yo podría haber hecho esta misma cuenta haciendo el 100 por el 25 y recién a lo último multiplicarlo por 5. También podía hacer eso, pero no me servía, ¿no? Porque yo quería el pequeño truco de que aparezca un número como un múltiplo de 10, por ejemplo el 100, porque yo ya sé el truquito este de corregir con la cantidad de ceros, ¿no? Bueno, muy comúnmente usado, lo que hacemos en la cabeza, esta es la justificación, ¿sí? Tenemos que a 500 lo escribimos como 5%, ¿sí? De este tipo de truquitos uno usa un montón y por ahí nunca supo por qué era válido, ¿sí? E insisto, viene de esta idea de separar al 500 en dos números, multiplicados entre sí, y luego reconocer que yo podía elegir el orden en el que multiplico. Al fin y al cabo voy a tener que multiplicar todas las cantidades entre sí. Bueno, esto nos dio en cuánto? Esto nos dio en gramos, ¿no? No hay que olvidarnos de eso. 12.500 gramos. Y esto era de el arroz. ¿Sí? Bueno, 15 latas de atún de 150. Podríamos hacer la misma estrategia, ¿no? 15 por 150. Y a ver acá si hay alguna estrategia que podamos usar. Y está medio feo, ¿no? Eh, sí, podríamos, pero está un poco más difícil de ver acá. Yo podría decir que esto es lo mismo que hacer, por ejemplo, 15 por 3 por 50. 3 por 50 me da 150, pero al mismo tiempo yo sé que acá tengo un 5 por 10. No me está quedando muy lindo, ¿no? Tengo 15 por 3 por 5 por 10. Quería ver si había otra forma más amigable. Mm, No me termina de gustar mucho, ¿no? Pero bueno, tendría esto. 3 por 15, tengo 30, 45, 45 por 5, uff. 45. Ya ven que en la cabeza esto estaba más complicado. Quizás era más fácil hacer el camino tradicional de multiplicar. O por ahí si se les ocurre otra descomposición para hacerlo más amigable,
Invítenme. Díganme cuánto sería. Tenemos 90, 90, 180. 180 más 45. Y esto me da 225, ¿no? Por favor, corríjanme si lo hice bien, si lo hice mal. Pero no me olvido que tenía que multiplicar por 10. Añadir un cero. Esto de atún. Estas cuentas no las hagan a mano para este ejercicio, como yo lo estuve haciendo acá. Anímense a hacerlo con la calculadora. Pero por favor verifiquen si me daba bien, si efectivamente 15 por 150 era 2250. ¿Nos daba ese número? Sí, gracias. Lo estuvieron siguiendo con la calco. Bueno, pero insisto, trucos como estos siempre pueden aparecer para hacer las cuentas de otra forma y ver si nos da lo mismo. Esto era de atún. Después, ¿qué más teníamos? Teníamos 15 latas de arvejas de 2,50 cada una. Bueno, 15, ¿no? Sí, 15 de 2,50. Bueno, y acá tenemos más de lo mismo, ¿no? Uf. Bueno, este permítanme, lo voy a hacer con la calculadora porque ya no me gusta mucho descomponer. Yo ya veo un 15 de nuevo, un 2,50 que tampoco me agrada. Entonces digo, bueno, voy a usar la calculadora esta vez. Por 2,50 y este me da 3.750. Bueno, 3.750 gramos. Ok, este era de arveja. ¿Y qué nos falta? Los 20 paquetes de yerba, de 1,5 kilos cada uno. Tenemos 20 paquetes de yerba de 1,5 kilos. ¿Sí? Lo estuve siendo malo y no puse acá en cada uno que eran gramos, gramos y gramos. Mil disculpas. Bueno, tengo 20 por 1,5. Esto me va a dar 30, ¿no? Por favor, verifíquenlo. Pero esto me va a dar 30 kilos. Esto era de yerba. Fíjense que se busca mucha yerba en este local. Pero bueno, em, ahora que tenemos todas estas cantidades, ¿podemos sumarlas? Pregunto. ¿Podemos sumar el 30 kilos con el 3.750 gramos? ¿O con el 2.250 del atún? ¿Podemos sumarlo directamente? Esther, no sé si el sí que dijiste recién fue de que sí, de que lo podemos sumar. Pero ¿cómo lo sumo? ¿Cómo hago para saber cuántos kilos me da 30 kilos más 3.750 gramos? Ah, lo más cómodo, nos propone Gaby, es convertirlo a kilo. Nosotros sabemos sumar kilo con kilo, gramo con gramo. Nosotros nos cuesta un poco adivinar cuánto sería kilo más gramo, ¿no? Lo más cómodo es justamente eso, pero más aún, en la pregunta nos decían que lo expresemos en kilos, ¿no? ¿Cuál es el peso total de la compra en kilogramos? Fíjense que todas las opciones que nos aparecían eran en kilos. Así que nosotros también podríamos haber pasado todo a gramos y calcular en gramos, sí. Pero bueno, para calcular esto entonces, el de arvejas, por ejemplo, ¿a cuántos kilos equivale 3.750 gramos? Puedo usar, insisto, la misma idea. Estoy yendo de gramo, quiero ir a kilogramo. Estoy yendo de una unidad más pequeña a una unidad más grande. Puedo usar eso. Puedo usar la tabla. Estoy yendo de gramo a kilogramo. ¿Cuántos saltos hay? Uno, 2, 3. Como estoy yendo de más chico a más grande, ahí tenía que dividir. Divido por 10, ¿cuántas veces? Una, 2, 3 veces. Bueno, 3.750. Hay gente que por ahí ya lo escribió en el chat, me atrevo a decir. Bueno, no lo escribieron. Pero si uno hace la división por 10 3 veces,
Esto me va a dar 3,75 kilos. ¿Sí? Al dividir por 10 tres veces será equivalente a dividir por 1000 o correr de lugar a alguna coma. No pretendo que hablemos de eso ahora, tampoco es algo que estemos tratando en esta tanda, pero al dividir por 10 o 100 o 1000 o múltiplos de 10, alcanzaba con, entre comillas, correr de lugar a alguna coma. Si alguno tiene ese truco, usa ese truco, si lo sabe usar. No es necesario. Fíjense que podíamos dividir por 10 tres veces sin necesidad de hablar de ninguna coma rara. Pero bueno, ven que al final nos termina apareciendo una coma en la cuenta que nos indica la parte decimal. Bueno, tenemos 3,75 kilos de los arvejas. Tenemos 30 de la yerba. Lo mismo tendríamos que hacer acá, ¿no? Con el 2250. Bueno, 2250 dividido 10, dividido 10, dividido 10 es lo mismo que haber dividido por 1000. Esto me va a dar 2,25. 2,25 kilos tenemos acá. 3,75 teníamos ahí y creo que me falta solo uno. Me falta el del arroz. Tengo 12.500 dividido 10, dividido 10, dividido 10. Esto me va a dar 12,5 kilos. Bueno, tenemos todas las cantidades por separado. Tenemos los 12 kilos acá, los 2,25 acá, los 3,75 de acá y los 30 acá. Lo único que resta es sumar, lo único que falta es sumar todo esto, ¿no? Y eso hacemos. Acá tengo, entre estos dos, si yo sumo todo, vamos a sumar todos los verdes. La suma de todos los verdes, no, lo voy a sacar con una flecha por acá, así no nos mareamos. Está medio raro esto. Pero bueno, si sumamos todas las cantidades, acá tenemos 18,5. Sí, entre estos tres sumamos 18,5. 2,25, 3,75, acá sume 6. 12 y 6, 18, no me olvido del coma 5. 18,5 y 30, 48,5 kilos. Esto lo suman tranquilos, obviamente, lo verifican por favor con la calculadora. Pero creo que aparecía esta opción, ¿no? Creo que estaba en algún lado. No sé si alguno ya hizo la cuenta para verificar. Eh, levanto las manos, confírmelo si quieren los compañeros. Tenemos que sumar 12,5 más 2,25 más 3,75 más 30. ¿Sí? Bueno, veo que levantaron la manito de los pulgares, así que sí, sospecho que está bien hecha la cuenta. Y aparecía, ¿no? Acá, esto. Recuerden, les puede aparecer en orden distinto. ¿Sí? A ustedes el 48,5 les puede figurar como la primera opción o como la última. Lo que importa es el número que obtuvimos. ¿Sí? Pero bueno, ejercicios más raros que esto no van a encontrar. ¿Sí? Solo faltaría una última aclaración. ¿Sí? Que veo que varias gente ya se retiró. Bastantes personas ya se retiraron, pero estaría bueno que después chusmeen el video. Es una aclaración sobre la última actividad y con esto ya concluimos por hoy. En la última pregunta del trabajo práctico 4, bueno, esta vez no está, no dije nada. En fin, no hay mucha aclaración que hacer. Es más, son más de lo mismo. No dije nada. No hay aclaración.
Bueno, justamente en el último trabajo práctico de Matemática B había una aclaración que hacer, entonces por las dudas vine acá para verificar si había que hacer alguna. Pero no. Entonces, ¿qué tal Adrián? Ahí veo que estás sumándote. Hoy no sé si te voy a ver en Boca Juniors, ¿no? Ah, bueno. Eh, Insisto, a pesar de que no nos veamos en Boca, sabe que te van a quedar los videos, ¿sí? De las clases. Lo vuelvo a compartir en el chat por si no lo tenés, pero me podés buscar por mi nombre, ¿sí? Me podés buscar por mi nombre como profesor Juan Cruz Damián Canciani. Te va a aparecer esta caripela, vas a saber que estás en el No hay lugar. problema, profe. El tema es que con la computadora no me puedo enganchar porque no estoy medio chicato acá con el teléfono. Pero bueno, Espero ahí haya va. servido la clase de hoy. Sí, entré tarde, sí. No pasa Eh, nada, eh, queda grabada. Tenés el listo, dele. recurso, tenés el recurso. Nada, justo lo vuelvo a decir una vez más ya que volviste a entrar. No, no hay una aclaración para hacer sobre la última pregunta del TP. Esto era para Mate B y yo, Matemática B, y medio me confundí, pensé que también estaba para Matemática A. Así que nada, gente. Em, con todo esto ya podrían encarar el último trabajo. Yo no pretendo que ya lo hagan. Recuerden que conmigo tienen virtualmente una clase más. Esther, nada que agradecer. Eh, Así que si quieren incluso esperar a ese último miércoles de la semana que viene, o incluso Adrián, si te querés acercar a Boca Sí, Juniors sí. para entregarlo allá, o lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo estoy a disposición. Pero bueno, los escucho si tienen alguna duda o consulta, ya sea de esto o de cualquier otro tema. Viste que es un poco distinto Adrián, ¿no? Adrián es un compañero que vino de forma presencial a verme también en Boca Juniors, que yo doy clase. Ahora, en un rato me voy para allá. La modalidad es un poco distinta, ¿no? Virtual es más una clase expositiva. Eh, Claro, sí, sí. y bueno, presencial ya es bastante más distinto, creo yo. Bueno, Lore y Angélica se despiden, así que si Gaby o Adrián no tienen ninguna duda, Listo, dele. Y cualquier cosa consulto, no se haga problema. por favor, Muchísimas gracias, profe. nada que agradecer, gente. Que anden bien. Hasta luego. Bueno, y me despido de los de YouTube también. Que anden bien, gente.